Ahora la bienvenida a Grisha Reter, representante del Partido Demócrata en México. Gracias por acompañarnos. Enrique, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. También hacemos contacto con el señor Luis Alvarado, analista político y estratega republicano. Señor Alvarado, gracias por estos minutos. Bienvenido a la tarde. Bien, gracias. Bien, comenzamos con usted, si le parece, en los discursos tanto del presidente Biden como el comunicado de Trump. ¿Les faltó que fuera un tono más conciliador, digo, por el bien de la nación al final de cuentas? Hay que recordar que estamos ya en el año 2022, un año electoral, y cada uno va a empezar a pelear por definir quién es el contrario. Donald Trump quiere decir de que aún es importante recordarle a los republicanos de que su campaña fue robada. Y Joe Biden está aquí para recordarle a los estadounidenses de que eso no es cierto, de que es una infamia y de que no hay que perdonarle a los republicanos los hechos de enero 6. Y usted, Grisha, Biden culpa a Trump y Trump dice que Biden está destruyendo a la nación. ¿Se equivocan ambos? Pues definitivamente Biden, pues creo que fue muy claro en su discurso, tanto él como la vicepresidenta Kamala Harris, en donde aunque no lo hayan mencionado por nombre, pues hicieron varias menciones del expresidente y todo el daño que ha causado, no solamente desde el evento del 6 de enero del año pasado, sino todas las mentiras que han venido todavía propagando desde entonces, insistiendo que la elección se les robó y que en efecto hubo de alguna manera fraude. Eso sin duda sigue causando daño en la población americana, sigue causando dudas en las instituciones y la fuerza y la robustez de las instituciones, y claramente está causando todavía mucho nervio para lo que se nos viene en las elecciones de medio término y las elecciones del 2024. En cuanto a lo que a Biden se refiere, pues claramente está todavía en una situación muy complicada. Los republicanos en el Congreso siguen todavía metiéndole el pie a diestra y siniestra e incluso forzándolo a tomar medidas que de alguna forma no desea hacer, y pues obviamente esto dificulta mucho la presidencia, y por más que él quiera hacer las cosas correctamente, pues las personas del otro lado del pasillo siguen insistiendo en que esta presidencia no es legítima y que tienen que hacer todo lo posible por detenerla. Luis, republicanos o trumpistas más bien insisten en que tribunales no hicieron su trabajo de checar las votaciones y que sí hubo fraude. ¿Considera que hay pruebas de este? Lo que es contundente son dos cosas. Número uno, de que el Partido Republicano ha sido tomado totalmente por el trumpismo y los republicanos no tienen ninguna otra opción más que hacerle caso a Donald Trump. Número dos, con respecto a los hechos de enero 6, no hay ninguna indicación de que el motivo por el cual fueron a atacar el Capitolio fue motivo de realidad, porque en verdad los republicanos no ganaron la elección. Joe Biden ganó la elección y hay que recordar que este es un ataque en contra de la democracia por parte del trumpismo, y esa es una realidad. Con respecto a las verificaciones de todo el proceso electoral del año 2020, no hay ningún indicativo para nada. Hasta los mismos republicanos que hicieron su propia encuesta no encontraron ninguna evidencia de que los republicanos ganaron. ¿Se investigó lo suficiente ese argumento de fraude, Grisha? Sí, claro que se investigó. De hecho, en varios de los estados que estuvieron en contención se hicieron investigaciones, se recontaron las boletas, se analizaron los sistemas de conteo automático, y en ningún lugar lograron encontrar de ninguna manera un tipo de fraude multiestado de la manera que ellos han de alguna forma venido acusando. Ahora, lo más importante de esto es que, no estando contentos con haber perdido la elección, en los estados donde tienen una mayoría, en 19 de ellos han pasado ya leyes que de alguna manera limitan el derecho a voto, sobre todo de las minorías y las clases más desprotegidas, pasando 33 leyes, y eso sin contar el gerrymandering, que es la redistritación de alguna forma de los distritos electorales, de manera que les da una ventaja, porque claramente saben que si no lo hacen con estas artimañas, pues van a seguir perdiendo las elecciones. Y esto es justamente pues lo que nos preocupa, porque se están violentando ya los derechos electorales, y esto sin duda sigue atentando contra la democracia de los Estados Unidos. Precisamente el modelo que suele ser la democracia en Estados Unidos, Luis, ¿es otra antes y después del 6 de enero de 2021? ¿Qué impacto tuvo, a tu parecer? Nosotros nos jactábamos de que siempre, por 206 años, esta democracia ha tenido una transferencia de poder pacífico según el proceso electoral.
Ya no podemos decir eso, porque hay individuos, hay parte del proceso, incluyendo, empezando con el expresidente Trump, de que una ideología, una manera de pensar, quiso arrebatarle el poder a otro poder legítimo que el proceso democrático le había dado la elección. Entonces, entramos lastimosamente a ese grupo donde hay gente que se quiere apoderar del poder sin tener alguna llamada legítima a lo que ellos representan. Así de que estamos ahorita aún continuando un año después a la vanguardia de aquellos que quieren tomar o quieren retomar el poder de este país sin el proceso democrático. Grisha, pues al menos en tiempos modernos no había ocurrido una transición de poder similar. ¿Se socavó la democracia? Pues sí, sin duda, insisto, es un atentado muy fuerte entre lo que supuestamente es la democracia más robusta y más confiable en el mundo, un país que más allá de tener una relación por sangre o por tierra, es una relación basada en instituciones, en principios y en valores, y que claramente fueron gravemente violentados en esta transición. Más allá de eso, el ver a personas, más de 727 ya que están siendo investigadas, muchas de ellas ya han sido encontradas culpables, que de alguna forma violentaron, insisto, esta institución, el Capitolio, tanto que demuestra justamente esta fuerza de las instituciones, el ver a personas entrando de esta manera, el que haya habido 5 muertos e incluso 4 suicidios más adicionales por parte de fuerzas de seguridad y tantos policías y fuerzas de seguridad que de alguna forma se vieron colaborando con estos insurreccionistas, a fin de cabo, y todos bajo el comando de un presidente en su momento que les dijo, después de varias horas de insistir en que no estaba pasando nada grave y nada malo, les dijo, váyanse a su casa, pero no olviden que los amo, los adoro y los quiero. Y pues ese comportamiento de parte de un presidente de Estados Unidos es algo que definitivamente nunca habíamos visto y esperamos nunca volver a ver. Luis, ¿considera que Trump sigue siendo un contendiente para el 2024? En este sentido, el evento del Capitolio, la incursión, ¿tiene un impacto para la posible aspiración, sea positivo o negativo? Se esperaba que un año después del toma del Capitolio, que el trumpismo hubiese bajado su fortaleza, su efervescencia, pero todo lo contrario. Se ha levantado aún más de aquellos partidistas, por lo menos la gran mayoría del país no cree de que hubo fraude, pero hay un 30 y pico % de republicanos que aún están peleando ahora por asegurarse que Donald Trump o el trumpismo con sus aliados tomen el poder no solamente en la Casa Blanca, pero en los estados, los 50 estados y hasta en elecciones locales. Así de que seguimos adelante en una contienda donde estamos muy separados como americanos y vamos a pelear en el año 2022 para ver dónde queda el trumpismo y dónde queda la democracia. Usted, Grisha, ve a Trump como candidato 2024. Biden dijo que sería el motivo de intentar una reelección. Claro, mira, para serte honesto, no lo vemos como un candidato. Sin duda el trumpismo, como bien lo menciona mi compañero, pues es algo que está ahí latente y seguramente seguirá. E incluso si el expresidente de alguna forma escogiera un reemplazo, un candidato de parte de él, a dedazo, como le llamamos en México, en donde de alguna forma escogiera a quien lo relevaría, pues tendría muchísima fuerza justamente por estas facciones que de alguna forma han tomado el control del Partido Republicano. Pero en realidad ha estado perdiendo auge el expresidente Trump. Tanto se ve que en los rallies que ha estado tratando de llevar a cabo, pues han tenido incluso que cerrar las partes de arriba de los estadios porque no logran llenarlos, y pues ese vapor y esa fuerza que de alguna forma tenía hacia principios del año que entra, pues ha estado perdiendo, y creemos que por este comportamiento que tanto atenta contra los Estados Unidos, pues que probablemente no sea el candidato más viable, y muchos republicanos lo entienden y lo ven incluso con molestia, ya que él insista en que él desea regresar a la Casa Blanca. Hay 700 procesados. Luis, ¿cuál sería la justicia para tener pues contentos o satisfechos, no a los partidos, sino a los americanos? Bueno, viendo de que el proceso de investigación, el proceso jurídico, en verdad quede intacto, porque es en verdad la clave de lo que es ser un americano. Cuando la gente viene a vivir a Estados Unidos es porque no quieren ser perseguidos injustamente por un proceso jurídico que no sea justo. Y este proceso tiene que mantenerse para asegurar de que no solamente castiga a aquellos que tomaron
el Capitolio, y acordémonos de que se corrió la sangre y hubieron muertos, pero que también sepa la gente que quiera pensar en volver a hacer algún evento igual, que la fuerza y el poder de la democracia va a estar ahí para rendirle cuentas. Bueno, por su tiempo tenemos que despedir al señor Alvarado. Gracias por estos minutos. Es un placer. Saludos. Y bueno, Greicha, en este mismo sentido, para terminar, la idea, ¿cuál sería la justicia al final de cuentas en este ataque al Capitolio? Pues realmente queremos que estos procesos de investigación sobre las personas que están siendo investigadas y posiblemente culpables por lo que claramente vimos en el Capitolio el año pasado, pues sean procesadas con toda la justicia, con todos los derechos, con toda la presunción de inocencia, pero que el proceso se lleve a su punto final, por un lado, y otro, ver a los legisladores republicanos retomar su partido, volver a ser los hombres de Estado y hombres y mujeres de Estado que sabemos que son, y que busquen junto con los demócratas el recuperar la democracia y la seguridad en nuestras instituciones y dejen de alinearse y agacharse de alguna manera a un individuo que solamente piensa en él, en su familia, en el beneficio de su economía personal y de su ego, pero no necesariamente del bienestar del país. Creo que con esos dos puntos definitivamente quedaríamos al menos parcialmente satisfechos de que la justicia se hizo cumplir. Volvemos al discurso en sí, si le parece, en un contexto de un país polarizado, ¿qué sobró, qué faltó a su visión? En el discurso nos parece que lo hizo muy bien tanto la vicepresidenta como el mismo presidente Biden. El discurso fue contundente, fue duro, claramente puso las is y las tes donde tenían que estar. Claramente la culpa está, y sin lugar a duda, en las palabras del expresidente Trump, dado que él fue el que instauró y de alguna manera instigó a estos grupos para que llevaran a cabo estas violaciones de la ley y atentaran contra la democracia, y lo sigue haciendo. Y el seguir procurando y perpetuando estas mentiras de que de alguna manera se le robó la presidencia y la elección después de que ha sido probado una y otra vez que no ha habido ningún tipo de fraude masivo. Algunos errores sí, claro, en una democracia tan compleja como los Estados Unidos se pueden dar errores, pero de ahí que haya un fraude masivo en un sistema multiestado en donde tantas personas participan y no hay un sistema centralizado fácilmente manipulable, pues creo que eso es lo que está causando mucho daño, y el presidente Biden claramente lo dijo en su discurso y lo seguiremos diciendo de aquí hasta las elecciones de medio término, que es donde se juegan particularmente el Senado, pero posiblemente también la Casa Baja. Grisha, no lo quiero meter en temas judiciales que a lo mejor no, pero Donald Trump puede ser inhabilitado, por ejemplo, para seguir ejerciendo en la política o en algún tipo de sentencia hacia el expresidente. Pues mira, no soy abogado ni juez, ni soy tan experto en ese tema. Lo que sé es que hay varias investigaciones que están asociadas más que nada con sus finanzas. Entonces, de encontrar algún tipo de crimen fiscal o algún tipo de crimen penal más allá de lo que haya o no haya hecho en su postura como gobernador o como presidente, y eso pudiera llegar de alguna forma en que terminara en la cárcel, pues de alguna manera podría impedir el que volviera a postularse para la presidencia. Pero más allá de eso, el que de alguna forma se le atribuye algún crimen electoral, pues la verdad es que lo vemos poco posible. Bien, muchísimas gracias, Grisha Rete, representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México. Hasta pronto. Un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Bueno, tiempo de una